Hoy vamos a hablar sobre la historia de la psiquiatría. En general, los trastornos psiquiátricos se dividen en a grosso modo, en dos grandes tipos. Los trastornos neuróticos, en el cual el paciente todavía está en la realidad. Estos son como los cuadros depresivos, ansiedad, etc. Y los trastornos psicóticos, en el cual el paciente ya está fuera de la realidad, como en la esquizofrenia, que ya existen alucinaciones. Si desean ampliar conocimientos, aquí les dejo una lista más extensa de trastornos mentales. En cuanto a la historia, el término psiquiatría quiere decir psique, quiere decir alma, y atreia, curar, o sea, curar el alma. Ha habido tres grandes etapas. Primero, cuando se consideraban las enfermedades mentales como un castigo divino o endemoniados. Después la etapa del psicoanálisis y por último el bioquímico, que es el actual con el uso de fármacos. Ya desde 4000 a.C. en Mesopotamia, los sacerdotes eran los encargados de tratar los trastornos psiquiátricos. En el papiro de Edwin Smith, del antiguo Egipto, se decía que la mente estaba en el cerebro, a diferencia de los griegos que decía que estaba en el corazón. En el papiro de Ebers también se mencionan enfermedades mentales y la epilepsia, que aunque no tiene que ver con una enfermedad mental, antiguamente se clasificaba así. Entre los aztecas tenían una diosa para los trastornos mentales, se llamaba Tiazelteotl. Hipócrates clasifica las enfermedades mentales como manía, paranoia, delirio tóxico, fobias y la histeria. Ese término de histeria es porque era más frecuente en mujeres. Viene de la palabra histerus, que quiere decir útero. Los sofistas en la antigua Grecia trataban la melancolía contando las vivencias al terapeuta. En el teatro griego se veían mucho complejo de Edipo, el complejo de Electra y el complejo de Ulises, el que ocurre cuando usted deja su mundo conocido y se va para otros sitios. Celso decía que el tratamiento de las enfermedades mentales era con ciertas actividades como la música, la pintura, los deportes, etc. En la Edad Media se consideraba una posesión diabólica. Agustín de Hipona habló de la importancia de la introspección. Entre los árabes fueron los primeros que hicieron hospicios para dementes en Bagdad, Damasco y Granada. El derecho romano toma en cuenta la tutela jurídica de los pacientes dementes. Y entre los árabes, Avicena hizo estudios sobre la enfermedad mental. Paracelso hace la siguiente clasificación de las enfermedades mentales. Habla de la epilepsia, también conocida como Morbus Sacer o enfermedad sagrada, las manías, la insanía, los lunáticos, el baile de San Vito, que actualmente se llama Corea, los besánicos, que eran locos, melancólicos, obsesos, y el suffocation intellectus, o de sofocación. Está un libro que se llamaba el Malium Maleficarum, escrito por un monje llamado Kramer, que
Ahí explica cómo identificar y matar brujas, esto en la época de la Inquisición. Juan Luis Vives se considera el padre de la psicología, escribió un libro que se llama De Anima et Vita. Shakespeare, en sus obras de teatro, pone arquetipos psicológicos. Tomás Willis escribe un libro, Cerebri Anatomy, y Sydenham hace estudios sobre la histología del cerebro. Descartes hace un libro, Tratado de las pasiones del alma. Stahl clasifica a las enfermedades mentales como simpáticas cuando hay daño cerebral y patéticas cuando no existe daño cerebral. Binet, que llegó a ser director del Hospital La Salpêtrière en París, hizo un libro, Tratado de la locura. En el siglo XIX, Lavater relaciona la fisonomía del rostro con el comportamiento. Esta es una época en que ocurren algunas cosas raras como esta. Gale hizo estudios, lo que él llama frenología, que por la palpación del cráneo usted podía sacar las facultades mentales del paciente. Y Mesmer, que estábamos bañados por un fluido invisible que es afectado por la gravedad, así como las mareas. Bernard hace un tratado sobre fisiología nerviosa. Ramón y Cajal describe las neuronas y hace estudios histológicos muy completos. Por eso recibe el premio Nobel en 1906. Charcot hace un libro de hipnosis e histeria. Bucknell, un tratado de medicina psiquiátrica. En el siglo XX es lo que se llama la psiquiatría organicista. Kraepelin descubre o describe la demencia precoz, que posteriormente se llama esquizofrenia, y la psicosis maníaco-depresiva. Freud, creador del psicoanálisis, que habla de la conciencia, el subconsciente y el inconsciente. Karl Jaspers hace un libro sobre psicopatología. Korsakoff estudia el daño cerebral producido por el alcohol, muy conocida la psicosis de Korsakoff. Alzheimer, estudios sobre la demencia presenil. Egas Moniz es el que dice que debe hacerse lobotomía, o sea, cortar el lóbulo frontal para el tratamiento de enfermedades psiquiátricas. Hubo un tiempo de terapias muy agresivas, como la mencionada lobotomía, los electroshock, el coma insulínico y la termoterapia. Actualmente estamos en la época de la psiquiatría farmacológica. Tenemos medicamentos muy buenos, antidepresivos, antipsicóticos, sedantes, etc.